una de las que yo tengo muchas ganas, porque además te he dado la... Hazlo así, porfa, pero lo importante es que se lleven esto, y espero que se lo lleven, porque seguro que lo vas a hacer. Y tu ponencia es el aula como escenario de investigación, que más que a ponencia suena a uno de mis sueños ideales. Y os presento a Javier Oltra, que es neuropsicólogo en clínica y en investigación. Es profesor ayudante en el área de psicología evolutiva y de la educación en la Universidad Miguel Hernández. Actualmente sus intereses de investigación están orientados al envejecimiento y la cognición, la memoria en la enfermedad de Alzheimer y las medidas cognitivas y funcionales como predictores de la progresión de un deterioro cognitivo leve a la demencia. Es experto en análisis e interpretación de datos y en el diseño metodológico de la investigación. Es así, es así. Bueno. ¿Cómo me has puesto? Yo tanto como experto no diría, pero bueno. Es experto. Friki. Vale, friki de los datos y a los que soñamos con ser friki de los datos nos da mucha envidia. Cuando quieras, Javi, tu audiencia, tu curso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero felicitar a Iván por su presentación de antes. Quiero saludar a los presentes y también deciros que me voy a quitar la cámara porque mi conexión es bastante penosa y entonces me come mucho ancho de banda y no funcionará bien, ¿vale? Entonces la voy a apagar, luego si eso la vuelvo a encender. Igual entre que la apago y tal hay un corte porque ya he utilizado esta plataforma antes y me da algún corte de conexión, pero bueno, creo que volverá en breve y si no, pues te aviso, ¿vale? Entonces, antes de empezar la charla, voy a pedir a todos los asistentes que o bien con el ordenador o bien con un teléfono móvil vayan a una página web que es kahoot.it, ¿vale? A ver, en primer lugar, vamos a ver si se comparte el PowerPoint, ¿vale? Por favor, Marta, necesito que me confirmes que se ve. Estoy aquí, está llegando, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, pues quiero que vayáis, estaréis viendo probablemente la web, ¿no? Kahoot.it y un pin, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ir a Kahoot, claro, a jugar. Vale, ¿lo veis? ¿Veis la presentación completa, Marta? Sí, la vemos completa y vemos el Perfecto. PIN, que es Pues perfecto. 7215160. Genial. Yo me voy a salir de aquí para ir a la web. Bien, ya está entrando gente. Vosotros seguís viendo la presentación, ¿verdad? Correcto, seguimos viendo la presentación. Genial. Pues nada, vamos a esperar. Como somos 28, 29 y creo que creo que es un total de 50, en principio deberían estar todos. Así que vamos a esperar a que haya 28 y empezamos. Bueno, otra cosa que quiero decir antes de empezar es, me alegro, por una parte, tengo ahora mismo sentimientos encontrados. Alguien ha entrado y ha puesto el propio PIN como PIN como nombre suyo. Tengo sentimientos encontrados, en primer lugar, porque mi presentación, tal cual la he preparado, se solapa un poco con lo que ha comentado Iván y a la vez se solapa con una cosa que tú no querías que hiciese Iván. Entonces, me alegro porque por una parte digo, oye, voy bien encaminado, pero por otra parte me sabe mal porque quizá solape un poco con lo que tú querías. Espero que no. No pasa nada, tú le tiras. Pero es lo que he preparado. De todas maneras, ahora entenderéis por qué digo que solapa un poco con lo de Iván, pero voy a profundizar un poquito más en eso que ha comentado. Vale. Tranquilo, Javi, porque antes de ayer yo hablaba de ganglios basales. Ayer habían olvidado todo sobre ganglios basales cuando preguntó Javi, o sea, Iván. Así que supongo que si tú hoy dices algo que yo vaya a utilizar el miércoles que viene en clase, será como un mundo nuevo. No es lo mismo, Vale, pero es parecido. Vale. Es que si no me quitas media presentación, entonces. No, ni mucho menos. Además, estoy aquí hablando de mis alumnas y tengo 3, ¿sabes? Que tampoco tengo tantos aquí, pero es que son de una clase de 18. Son muestra representativa casi.
Bueno, creo que se ha parado ahí en 16. Parece que no está entrando ya más gente. Entonces, si os parece... Bueno, se ha unido ahora esta persona. A ver, déjame que compruebe. 28 dice en la reunión y 17 en el Kahoot. Se puede entrar tanto por web como por teléfono. Pero necesito que tengáis la pantalla del Kahoot delante. ¿Empezamos ya, Marta? Sí, empezamos, porque también tenemos gente del apoyo informático entre los asistentes, entonces... Vale. Perfecto. Venga, pues vamos allá. Mirad, os explico lo que va a ocurrir. En el siguiente, ahora cuando empiece el Kahoot, no sé si lo habéis utilizado o no, ¿vale? Pero lo voy a explicar por si acaso no lo habéis utilizado nunca. Vais a ver un vídeo y después habrá unas opciones de respuesta. Entonces, si habéis entrado con la aplicación, quiero que veáis el vídeo y luego tenéis ahí para contestar las opciones de respuesta. Por favor, esperad a que termine el vídeo para contestar. ¿De acuerdo? Bien, ¿en qué consistirá el vídeo? Vais a ver un grupo de bailarines en un escenario en el que hay dos focos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Este grupo de bailarines, unos van vestidos de rojo y otros van vestidos de azul. Quiero que contéis cuántas veces los bailarines vestidos de azul se ponen debajo de los focos, entran dentro del círculo de los focos, ¿vale? Entonces, cada vez que un bailarín entre en el foco cuenta como una vez. Si entra, sale y vuelve a entrar, cuenta como dos veces, ¿de acuerdo? Da igual que sea a la izquierda o a la derecha. Si entran a la vez, uno por la izquierda y uno por la derecha, cuenta dos, ¿vale? Porque ha entrado uno en cada sitio. ¿De acuerdo? Solo tenéis que contar las veces que entran en los focos los bailarines de azul. ¿De acuerdo? Es complicado porque ahora lo veréis, hay varios y van entrando y saliendo sin parar. Por favor, prestad atención y contad cuántas veces entran debajo de los focos de color azul. ¿Está de acuerdo? Venga, vamos allá. Y luego contestáis con las opciones de respuesta. Da igual la velocidad, ¿eh? No vamos a contar eso. La velocidad de respuesta me refiero. Vosotros lo contáis y luego contestáis. ¿De acuerdo? Vamos allá. Pero no se ve, ¿no? No se ve el vídeo, Javi. Sí, a mí se me ve. Claro, pero tienes que ponérnoslo para compartir pantallas. Nosotros solo nos salen las opciones. Anda. Has compartido el PowerPoint. Entonces, si has compartido el PowerPoint, no se ve el vídeo. Claro, tienes que compartir. Pero el vídeo lo tendríais. No estáis mirando la presentación, mirad la web del Kahoot. Sí, sí, en la web de Kahoot solo nos da las 4 opciones de respuesta: rojo, azul, amarillo, verde. Pues deberíais poder verlo. No, Pues el Kahoot está abierto en modo respuesta. Nosotros solo podemos responder. Nos tienes que pasar el vídeo de tu presentación, de donde tú lo estás viendo. Pues esperad un momento. Tienes que, compartir tu pantalla y esa es la que vamos a ver nosotros. Y solo nos aparecerán las opciones de respuesta. Pero bueno, hola. Tengo una pregunta. ¿Seguimos poniendo el pin o es otro diferente por el tema del vídeo? No, espera. Vale, me está cambiando el pin. Pues vale. esperamos y ya está.
Gracias. ¿Me escucháis? Sí. ¿Hola? Hola. Ya está. Ya ha pasado lo que ha pasado antes. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, te escuchamos. Vale. Pues me ha cambiado el PIN, así que tendréis que salir y volver a entrar. Venga. Os pongo el pin el nuevo pin, nos lo dices, lo ponemos en Slido y por todas partes. ¿Veis el Kahoot? Todavía no, un segundo. ¿Lo veis el PIN aquí arriba? Ahora estamos ahí. Pues venga. Ir entrando. 7, 8, 8, 4, 8, 4, 3. Pues es extraño porque debería, o sea, si tú estás viendo la web del Kahoot, al abrirse se debería ver el vídeo. Lo bueno es que como somos pocos, creo que estábamos en 18 antes también. Venga, ¿empezamos? Vale. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, Marta? Se está viendo ahora. Lo que pasa es que se entrecorta. Se ve pequeñito. Ahora lo estamos viendo. Vale, ya podéis contestar. Ya estamos todos, ¿no? Sí, hemos contestado todos. Vale, ahora la cuestión está en si le doy a skip. Dale, dale. No sé si pasará a la siguiente pregunta, que no quiero que pase. No, supongo que pasará resultados. Bueno, vamos a hacer una cosa. Espérate. Voy a dejar de compartir esto, ¿vale? Y vuelvo a compartir presentación. Los resultados. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Hola. Te escuchamos. Hola. Hola, Javi, ¿nos escuchas tú? Hola. No, creo que Javi no nos escucha ahora. Hola. No, Hola, definitivamente. ahora me oís. Ahora, digo, definitivamente no nos escucha. Sí, creo que cuando ese es lo que Es que dices, ya dejar de compartir y compartir, se te va. os he dicho que este me estaba dando problemas. Vale. Este. Bien, ahora deberíais volver a ver la presentación, ¿verdad? Ujú. Está llegando. Bien, vale. Bueno, ya os puedo decir las respuestas. 8 personas han contestado que entre 15 y 20, 8 entre 21 y 25, una persona entre 26 y 30 y 3 personas entre 10 y 14. ¿Vale? Ahora, por favor, levantad la mano aquí para contestarme. ¿Quiénes de vosotros habéis visto al pingüino?
Una. A mí no me deja levantar, que conste. 2 personas. Venga, 3. Dos personas parece que han Dos, visto al Iván, que pingüino, no ¿no? deja levantar. Alguna más lo habrá visto. No. Sabemos cuántos. Bueno, en este vídeo, que no os voy a volver a poner porque si no tendría que compartir otra vez la pantalla y tal y cual, pero si lo podéis ver por ahí por el Kahoot, si estáis dentro y lo podéis ver de alguna manera, aparece en un momento determinado, mientras están bailando, aparece por detrás un pingüino de más o menos 1,80 de altura, ¿vale? Que pocas personas ven. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Veis la presentación, verdad? Sí, vemos la presentación. Bueno, pues esto es una de las ideas fundamentales que quiero transmitir que me va a servir para explicar el tema de el aula como escenario de investigación, que es lo que me pidió que hablase Marta, ¿vale? Con esto lo que quiero decir, con este ejemplo, es que muchas veces ocurren cosas delante de nosotros que somos incapaces de ver. Por temas de atención que comentaba antes Iván o por otros temas que voy a comentar un poquito más hacia adelante, ¿vale? Y os voy a explicar otra cosita que es lo que os decía que se solapaba con lo que comentaba Iván. En 1966, 2 investigadores van a una escuela y entonces les administran un test de inteligencia no verbal a niños de 18 clases de 6 cursos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, la primaria. Y entonces les dicen a los profesores que ese test servía para predecir una mejoría, un aumento en las capacidades intelectuales, ¿vale? Cuando aplican ese test, en todas las clases había niños que estaban con capacidades intelectuales en la media, otros por encima de la media y otros por debajo, lo cual es lo normal y que te encontrarías en cualquier sitio. Vale. ¿Qué ocurre? Que eligen al azar al 20% de alumnos en cada clase y les dicen a los profesores quiénes eran esos alumnos, al azar, independientemente de su resultado. Y les dicen a los profesores que los resultados de esos niños, independientemente de cuáles fueran, indicaban que esos niños mejorarían mucho en los siguientes 8 meses, independientemente de cuáles hubiesen sido sus resultados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que pasados 8 meses les vuelven a aplicar el mismo test. Y a ese grupo del 20% de cada clase, que los investigadores les habían dicho a los profesores, estos van a mejorar mucho, resulta que cuando vuelven a hacer el mismo test, obtienen una mejoría con respecto al primero significativamente mayor que aquellos niños a los que no se les había dicho nada. Y esto es lo que se conoce como el efecto Pigmalión, que ha comentado antes Iván, o el efecto Rosenthal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lo que una persona, en este caso estamos hablando del ámbito educativo, profesores, espera de sus alumnos, al final se observa en sus alumnos. O hay más probabilidad de que se observe en sus alumnos independientemente de la capacidad del alumno, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante para lo que voy a comentar después, ¿de acuerdo? Es decir, las ideas que tengamos, las esperanzas que pongamos en nuestros alumnos, afectarán también a lo que hagan nuestros alumnos. ¿Significa esto que si yo espero que mis alumnos saquen todos matrícula, van a sacar matrícula? En absoluto, no significa eso. Pero es cierto que las esperanzas, las ideas que pongamos en nuestros alumnos van a provocar, entre comillas, que también tengamos una serie de conductas que favorezcan que esos niños o esos alumnos obtengan mejores resultados. Si pensamos que el alumno nos sirve, al final nos comportaremos, ya no es que el niño sirva o no, sino que nosotros nos comportaremos hacia el niño de una manera que nos sirve. Si pensamos que tiene un potencial impresionante y que lo podemos sacar, tendremos conductas que favorecerán que saque ese potencial. ¿Qué ocurre? Que además de las expectativas o de las esperanzas que nosotros podemos poner en nuestros alumnos, existen ciertas cosas que van a afectar cómo nosotros observamos lo que nos rodea. En psicología son bastante conocidos lo que se llaman sesgos cognitivos, que hay 50.000 y se definen como una desviación en el proceso de interpretación, ¿vale?, que lleva a distorsionar el pensamiento.
distorsionar el pensamiento a la hora de interpretar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando o experimentando en ese momento, ¿vale? Son pensamientos automáticos, son involuntarios y nos sirven para explicar lo que está ocurriendo o predecir ciertas conductas o ciertos hechos. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los más importantes que quiero comentar en este contexto de ámbito educativo es un sesgo que se llama el sesgo de confirmación, que es la tendencia a favorecer la información que confirma lo que yo ya pienso, ¿vale? Sin importar si la información es verdadera o no, o si hay más o no hay más. Yo tiendo a buscar aquello que confirma lo que yo pienso de antemano. ¿De acuerdo? Y esto está asociado con el siguiente, que es el de congruencia. Una tendencia a comprobar las hipótesis que uno tiene, las ideas que tiene preconcebidas, exclusivamente por medio de lo que tiene delante, ¿vale? Esta prueba que estoy viendo aquí, sin tener en cuenta otras hipótesis alternativas, ¿vale? Al final, lo que yo tengo delante es lo que yo estoy utilizando para interpretar. Pero ¿qué pasa? Que lo que tengo delante puede ser que yo no esté viendo todo lo que tengo delante. Acordaos del pingüino y de los bailarines. Que muchos, la mayoría, no habéis visto un pingüino de 1,80 m. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no estamos teniendo en cuenta toda la información relevante para sacar conclusiones, ¿vale? Otro sesgo importante, el sesgo del experimentador, cuando se tiende a creer, a certificar, a publicar, a utilizar datos que concuerdan con lo que ya pensamos. Y todo aquello que desacredita o que va en contra de lo que nosotros pensamos, pues lo infravaloramos. Ah, no, esto como no, esto es menos importante o esto no, pero esto, ya, pero es que fíjate qué ha pasado, no, pero esto no, ¿vale? Tendemos a desechar eso si no concuerda con lo que nosotros pensamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué os cuento todo esto? Porque no siempre vemos toda la información que tenemos delante y no siempre interpretamos la información que tenemos delante y que, por cierto, no hemos visto toda, de una manera objetiva. Si nos basamos únicamente en criterios de es que yo creo, es que me da la sensación, es que es muy probable que lleguemos a conclusiones erróneas. Y si esa conclusión errónea es que estos alumnos van a aprender mejor así, o de esta manera, o de aquella otra, o que no sirven para esto, o que no van a llegar a adquirir estos conocimientos, o que vamos a provocar un efecto Pigmalión negativo, cuando lo que se podría hacer es conseguir un efecto Pigmalión positivo, ¿vale? Por eso es importante medir las cosas. Y en este contexto estamos hablando de medir cosas en el aula. Yo soy un defensor a ultranza de medir las cosas. La medición para mí es esencial, porque si nos basamos en lo que yo creo, lo que a mí me da la sensación, lo que me parece que todo es tan subjetivo que no hay manera de llegar a un entendimiento, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero cuando voy a hablar de medir? Me refiero a cuantificar cosas, a obtener una medida, un numerito que me dé una medida de cuánto hay de ese rasgo o de esa variable que yo quiero medir, ¿vale? Y eso es objetivo. No es un me parece que sabe más o me parece que sabe menos. O me parece que se comporta mejor o me parece que se comporta peor. Yo tengo una escala en el que 0 es no sabe nada, 10 es lo sabe todo y entonces puedo situarlo en un rango entre nada y todo. Pues sabe la mitad de lo que se espera, un 5. Sabe bastante, pues un 7, un 8. Sabe mucho, aunque no todo, un 9 o 9,5. Y si lo sabe todo lo que yo lo quería que supiera, pues tiene un 10. Me podréis decir, bueno, es que tú utilices un examen para medir los conocimientos no es la mejor medida. Tenéis toda la razón del mundo. Un examen no es la mejor medida o no es la medida perfecta para saber cuánto sabe un alumno, por ejemplo. Tenéis toda la razón, las medidas no son perfectas, ninguna lo es, pero una medida objetiva es menos sesgada que una medida subjetiva. Una medida objetiva siempre va a ser menos sesgada que la subjetiva, porque si tú me dices, mira, un examen no me dice realmente cuánto sabe un alumno,
porque ese examen lo puede haber hecho, mira, estaba nervioso, lo sabe, pero en ese momento se le ha olvidado. Vale, perfecto, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. En vez de 1, a lo mejor se le podrían aplicar 2 o 3 para sacar una media y ver ahí más o menos cuánto sabe. Pero interpretar cuánto sabe un alumno en función de que tú me digas cuánto sabe un alumno, dime si esa medida no es subjetiva y no tiene errores. ¿Cómo ves tú cuando tú dices este sabe mucho, en qué te basas? Porque al final te estás basando en algo numérico. Me baso en que yo, si le hago 20 preguntas, me responde bien 18. Ah, bueno, 18 de 20 entonces. 9 de 10. ¿No? Sería un 9 de 10 en un examen. Aunque ahora me haya sacado un 5, para ti sería un 9, pero ya me estás midiendo algo. Entonces, la idea, tenemos que utilizar medidas que sean más o menos objetivas, que no van a ser perfectas, pero son más objetivas que la propia visión de lo que yo veo. Porque como habéis visto, puede ser que no veamos muchas cosas. Esta cuantificación en un aula se puede hacer a varios niveles. Se puede hacer a nivel de todo el grupo o se puede hacer a nivel de cada individuo. Si yo quiero, por ejemplo, observar si lo que yo he hecho ha tenido un impacto en mis alumnos, probablemente lo haré a nivel de grupo, porque no solo estaré evaluando lo que sabe el grupo, sino si lo que yo he hecho, también me estaré evaluando a mí. Si la manera en que yo he aplicado técnica X ha tenido algún efecto. Y lo puedo comparar con otro grupo, otra aula que no haya hecho eso. O se puede hacer a nivel de individuo. Yo tengo una clase en la que tengo X personas con unos rasgos X. Por ejemplo, ya que antes estaba hablando Iván del TDAH, pues imaginad que tenéis 2 o 3 alumnos con TDAH o con un trastorno del desarrollo o, no sé, con problemas de conducta o con lo que sea. Y entonces queréis observar si hacer determinadas cosas funcionan en esos niños en concreto y lo haréis a nivel de individuo. Perfecto. Cuantificar es complicado en el sentido de hay que seguir unos pasos que luego comentaré y requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere dedicación. Y con todo esto que estoy diciendo, por favor, no quiero que nadie se lleve la impresión de que estoy criticando al profesorado. Para mí, los profesores de primaria, secundaria, todos los niveles, hacéis una labor encomiable, es maravilloso y sé que tenéis 1001 dificultades para llevar a cabo el propio proceso de enseñanza. Que si burocracias, que si no sé qué, si reunión, si tengo que preparar no sé cuántos, que si tengo que preparar exámenes, corregir en casa no sé cuántos. Lo sé y sois maravillosos. Simplemente quiero transmitir que hay algunas maneras que se pueden llevar a cabo y que a lo mejor os pueden dar una idea un poco más objetiva que simplemente el hecho de, pues, yo opino que este alumno es mejor, peor, lo que sea, ¿vale? Simplemente digo que se puede añadir, que es complicado, evidentemente. Requiere un esfuerzo y una dedicación. Pero al final, las conclusiones que se pueden sacar cuando tenemos datos objetivos y midiendo cosas, cuantificando, serán más sólidas que con la mera observación. Pues a mí me parece. Esto, a ver, no lo digo porque sea un ambiente de aula o un ambiente educativo. Esto, quien me conoce, e Iván lo puede corroborar, sabe que yo siempre he dicho que las cosas hay que medirlas, por ejemplo, en intervención cognitiva. Y yo qué sé, habréis oído estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, yo tengo varios trabajos que indican, sugieren que no sería eficaz para mejorar el Alzheimer, ¿vale? Los problemas en la enfermedad de Alzheimer. Y mucha gente te dice, pues sí que sirve. Yo lo veo en mis pacientes. Y mi respuesta siempre es la misma. Bueno, tú lo ves, pero tú verás también lo que quieras ver. ¿Has controlado esto? ¿Has controlado esta otra cosa? ¿Has medido esto para saber que esto no tiene relación con lo otro y tal? No. Bueno, pues entonces me estás dando una visión subjetiva. Y lo subjetivo tiene mucho riesgo de estar sesgado. ¿Vale? Cuando trabajamos con grupos, pues lo que podemos hacer son medias, por ejemplo. Oye, yo he hecho he probado esta técnica para enseñar X materia y quiero ver si esto ha tenido un impacto. Entonces les aplico, por ejemplo, un examen y veo la media que tienen. Por ejemplo, pues si tengo 20 alumnos y están entre el 7 y el 10, pues la media estará en torno al 8, 8 y pico. Tal. Vale. Si a otro grupo no le he hecho eso y le hago las mismas preguntas,
sobre el mismo tema, pues a lo mejor su media está en 6. Bueno, pues entonces la media de lo mío es más alta, ¿no? Podemos hacer eso. O, por ejemplo, podemos medir la frecuencia con la que ocurre algún evento X. Imaginad que queréis desarrollar en el aula una técnica para reducir el número de momentos en los que algún alumno interrumpe o se comporta de manera no adecuada, por ejemplo. Pues entonces vamos a registrar cuántas veces hablan con el compañero tal, no sé qué, e interrumpe. Pues 10 veces a la semana. ¿Cuántas veces se pegan? ¿Cuántas veces o de cuántas preguntas que yo he formulado me contestan bien? Pues esa es la frecuencia. Y si queremos hacerlo a nivel de individuos, podemos hacer lo que se conocen como series temporales, que es una de las cosas en las que quiero hacer hincapié, ¿vale? Que quiero enlazar con los sesgos que os comentaba anteriormente y con la información que tenemos delante. Mirad, una cosa que es para mí muy importante, que creo que algunos bien os sentís identificados, porque nos pasa a todos, somos humanos. A ver, aquí no estoy criticando a nadie, somos humanos, simplemente estoy haciendo explícito algo que nos ocurre como humanos. O bien os sentís identificados con lo que voy a decir, o bien conocéis a alguien que lo ha hecho. Imaginad que estamos hablando de un alumno que consideramos que es un alumno bastante disruptor, bastante, en términos coloquiales, molestón. Le está molestando constantemente, interrumpe, grita, lo que sea. Entonces, queremos ver si de alguna manera, no sé, pues dándole X tareas o explicándole las cosas de cierta manera o aislándolo, pues es decir, pues si se sentaba con un compañero, pues ahora se sienta solo o lo siento delante o para tenerlo más controlado o cualquier cosa que se os pueda ocurrir, cualquier cosa. Queréis ver si eso funciona para reducir el número de conductas disruptivas en clase. Muchas veces lo que hacemos es, mira, es que durante una semana me ha hecho 10 veces al día. Cada hora de clase, 10 veces. Bueno, pues intenta esto, perfecto. Y entonces yo intento esto y al primer día, en cuanto empiezo con no sé qué, me salta con otra conducta disruptiva. Y a las 2, 3 veces digo, mira, no vale para nada. No vale para nada porque lo he hecho 2 veces y estamos en las mismas. Y entonces llegamos a la conclusión de que lo que nosotros hemos hecho no ha modificado nada. Pero, cuidado, yo no puedo comparar lo que hace un niño durante una semana con lo que hace un niño al yo haber aplicado X intervención o X técnica con lo que hace en un día. Aquí tendremos que aplicar unas series temporales. Vamos a registrar cuántas veces, con qué frecuencia ocurren una serie de conductas que nosotros hemos identificado como disruptivas, por ejemplo, o cuántas veces suspende un examen, imaginemos, ¿vale? En una semana. Pues 10 veces al día. Perfecto. Ahora voy a aplicar esta técnica y luego voy a registrar cuántas veces presenta esas mismas conductas durante una semana. Y entonces tengo el mismo tiempo antes y después. Y ya no estoy comparando lo que ocurre durante una semana con lo que ocurre durante un día, sino con el mismo tiempo. Y a lo mejor el primer día o el segundo no hay mucho cambio, pero a lo mejor el tercero, cuarto y quinto sí. Y al final, si sacas una media de una semana, te sale a más o menos 10 al día y luego te sale más o menos 6 o 7 al día. Oye, pues ya lo has reducido 3 veces al día. A lo mejor eso es bastante llamativo, aunque sea una reducción de 3 veces al día. Lo que quiero transmitir es eso, que muchas veces llegamos a una conclusión después de haber visto unos datos durante mucho tiempo, luego queremos aplicar algo y como vemos que no cambia en 2 o 3 veces, ya parece que no. No. Hay que esforzarse más, requiere tiempo, requiere paciencia y utilizar más o menos el mismo tiempo sin intervención y con intervención, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuantificar en clase? Pues, en primer lugar, tenemos que seleccionar una medida objetiva que sea adecuada. Si yo quiero ver si mi manera de explicar el tema de historia o de, yo qué sé, de inglés, es útil para que aprendan más o aprendan mejor y con más, aquí habría que ver si es o más rápido o más cosas en el mismo tiempo,
Pues entonces tendré que buscar una medida que sea adecuada. Si yo les estoy enseñando los adjetivos, por ejemplo, pues no le puedo poner un examen que sea de adverbios, imaginemos, ¿no? O si yo quiero saber si están aprendiendo bien una serie de materiales, pues tendré que hacer un examen que sea adecuado al nivel en el que estoy trabajando. Y eso será tu medida adecuada. Con adecuada no me refiero a perfecta, me refiero a que sea adecuada, que realmente esté midiendo lo que yo quiero saber. Si es una lección de historia, pues que sean datos asociados con esa lección de historia. ¿Vale? Y será una medida adecuada, que sea de una complejidad o de una dificultad adecuada a lo que se ha hecho. Y el siguiente punto, y cuidado porque aquí este es un problema muy importante para todos los que hacemos investigación, es que hay que definir las variables con claridad. Porque muchas veces, cuando estás hablando con gente que te está transmitiendo que tiene un problema porque ha pasado esto, pues fíjate, pues este niño tal, no sé qué. Pero, ¿a qué te refieres cuando dices que es portarse mal en clase? ¿Qué es portarse mal? Portarse mal es gritar, portarse mal es que no esté atendiendo, portarse mal, o que no esté atendiendo, me refiero a atendiendo en silencio, mirándome y tomando sus notas. Portarse mal es que portarse mal es que golpee a un compañero. ¿Cuándo una conducta que aparece en el aula es disruptiva? ¿Cuándo es llamativa, significativa o molesta? Porque, claro, es lo que comentaba antes Iván. Si patologizamos que un niño no pueda estar concentrado durante 50 minutos seguidos sentado en su silla mirándome y con toda su atención a lo que yo estoy diciendo durante 5 horas seguidas, nos van a salir conductas disruptivas a cascoporro, por todas partes. Entonces hay que definir claramente qué es la variable que estamos trabajando. ¿Variable conocimiento sobre un tema? Pues entonces será la cantidad de información sobre ese tema impartido que es capaz de recordar, ¿no? Y eso lo mediremos con un examen, por ejemplo. Otro requisito imprescindible, hay que ser constante. Yo no puedo pretender observar si hay algún cambio, alguna mejoría en algo que estoy haciendo, recojo 2 o 3 datos y luego paro. O lo aplico durante 2 o 3 días y luego vuelvo a lo mismo. Pues entonces, si no soy constante, es muy difícil que al final las conclusiones sean adecuadas, sean válidas. Y al final me guiaré por alguna información subjetiva que no tiene nada que ver con lo que quería hacer, pero no he hecho. Y otra variable muy importante. La ciencia no funciona con verdades absolutas. La ciencia va cambiando cada día. Porque con cada estudio que se hace, con cada investigación que se hace, no se puede medir todo. Siempre hay variables que pueden estar afectando a lo que estamos viendo. Por eso hay que medir bien y hay que recoger cuantos más datos mejor, pero nunca los vamos a poder recoger todos. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando con un niño porque haya una modificación en cualquier cosa, en sus conductas, en el tiempo que está atendiendo, en si hace los deberes o no, si entiende mejor una explicación de una manera u otra, lo que sea, ¿no? Claro, ese niño, por ejemplo, a lo mejor resulta que por cuestiones X, imaginad que esto ocurría cuando yo estudiaba. Nos sentaban con un compañero, ¿no? Siempre íbamos de 2 en 2 y cada X tiempo nos cambiaban de compañero. ¿Para qué? Para que socializásemos con los demás, para pues eso, ir cambiando. Hay veces que un compañero pues es más molestón o lo que sea, ¿no? Y entonces pues no siempre molesta al mismo. Ese mismo pues está una semana, 2, un mes y luego cambia y oye, también pues bien, perfecto. Pues imaginad que ese niño resulta que está teniendo X conductas o lo que sea porque tiene al lado una persona con la que no se lleva bien. Entonces, pues, si cambiamos eso, puede ser que cambie lo que estamos midiendo sin que tenga relación con otra cosa que estamos haciendo, simplemente por eso. O que resulta que ese niño tiene a sus padres que cada 2 por 3 están enfrascados en peleas o lo que sea, tiene un ambiente pues un poco difícil en casa. O que esa asignatura que estamos trabajando no sea una asignatura con la que el niño se siente cómodo. Habrá niños a los que les guste más las matemáticas, habrá niños a los que les guste más la historia y otros a los que les guste más lo que sea. Y a todos les gusta, o casi todos, les gustará más la educación física, por ejemplo, si se ponen a jugar al fútbol o a lo que sea, ¿vale? O niños con los que no disfruten con la música. Entonces, en función también de lo que estemos tratando, tendremos que tener en cuenta. Y a lo mejor hay que aplicar lo mismo en diferentes asignaturas porque lo que sirve en una no sirve en otra.
¿vale? O si estamos hablando de niños que tienen algún diagnóstico o no lo tienen. No es lo mismo un niño que tenga un diagnóstico, un trastorno del neurodesarrollo o un TDAH ya bien establecido o lo que sea X, ¿vale? O discapacidad intelectual que niños que son, como decía antes Iván, neurotípicos. O tomando una medicación, a lo mejor esa medicación puede estar influyendo. Por ejemplo, imaginad un niño que tiene epilepsia, está escolarizado y toma medicación para la epilepsia. Y esa medicación va a tener un impacto. Lo va a tener. Y lo va a tener si la toma y lo va a tener si deja de tomarla. Y a lo mejor resulta que está teniendo problemas con la medicación, luego se la cambian, vuelven a cambiársela porque van a ir jugando para tener el mejor tratamiento con el niño. Pues todas estas cosas hay que ir teniéndolas en cuenta, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo de lo que podría ser un estudio en un aula. Además, un ejemplo de lo que yo he visto en el colegio donde está yendo mi hija, ¿vale? Voy a utilizar ese ejemplo para deciros más o menos cómo veo yo que se podría hacer. Vamos a ver, queremos ver, hemos escuchado que yo como profesor de primaria o de infantil he escuchado que hay un método que funciona estupendísimamente para el aprendizaje de la lectura. Y entonces quiero ver si funciona en mis niños, porque he leído, he escuchado, me he hecho cursos que me han dicho que funciona estupendamente. Por ejemplo, las inteligencias múltiples de Gardner, que ya ha dicho Iván de inteligencias múltiples, nanay. Ayer estuve leyendo un artículo que decía que eso, que nanay, pero bueno, no es el tema de esta charla. Imaginemos que yo he leído sobre esta técnica para enseñar a los niños la lectura. ¿Vale? Entonces, quiero ver si esta nueva metodología favorece el aprendizaje de lectoescritura en niños que son en etapa preescolar, en 4 añitos. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que definir con exactitud cada metodología. Esta metodología que voy a aplicar es diferente de esta otra metodología que se suele aplicar o que yo he ido aplicando anteriormente. Entonces, la metodología, llamémosla metodología frecuente o la metodología estándar, tiene estos pasos y se hace así. Y la metodología nueva tiene estos pasos y se hace así. Y entonces hay que definir bien qué es cada cosa, porque si al final es lo mismo, es el mismo perro con otro collar, el resultado probablemente vaya a ser el mismo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? A la hora de enseñar las letras, cómo se combinan y cómo se forman palabras y tal, pues el método tradicional, el de toda la vida que nos enseñaron, ¿no? La P con la A, pa. ¿Cómo suena? Pues la P con la A, pa. La C con la A, K. La C con la E, C. Y nos lo van enseñando así. Pero ahora resulta que conozco un método alternativo en el que la enseñanza es más fonética. A muchos de vosotros os sonará esto, ¿verdad? Que ya no enseñan el nombre de las letras. Y no le dicen que en la P con la A es pa, sino que cuando vean ese grafema, suena p, 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 p. Y la A suena a, 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 a. Entonces, si lo junto es pa, 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 pa. ¿Qué ocurre? Que esto está muy bien y se utiliza desde hace ya varios años en la enseñanza de idiomas como el inglés. ¿Pero qué ocurre? Que el inglés y el castellano tienen muchísimas diferencias, evidentemente, pero una fundamental es que el inglés no se escribe como se habla, pero el castellano sí, se escribe como se habla. Tú una vez sabes el sonido de la letra, siempre suena igual. La A siempre suena A en castellano. Sin embargo, la A no siempre suena A en inglés. ¿Vale? O la I no siempre suena I, o la E no siempre suena... ¿Vale? Entonces, en inglés lo hacen así. Bien, perfecto. Como yo he visto que los estudios que hay han enseñado inglés así y ha funcionado muy bien, quiero ver si esto funciona en mis niños. Bueno, vamos a hacerlo. Perfecto. Habrá que definir entonces qué método es el que se va a aplicar en función del que y en comparación con el que no. Y luego tengo que elegir una variable que sirva para analizar esos datos. Yo voy a aplicar este método, lo voy a aplicar así, y cómo voy a evaluar que esos niños o que este método ha ayudado a estos niños. Fijaos, grosso modo, a grandes rasgos, en la clase de mi hija ha empezado ahora la primaria y su profesora empezó con este método alternativo desde los 4 años, desde los 3 años. Había 2 clases de la misma edad
Bueno, pues si no todos, prácticamente todos los de la clase de mi hija leen. Si vierais a mi hija leer, alucinaría, o sea, lee súper rápido para tener 6 años cumplidos antes de ayer, por cierto, ¿vale? Otros niños no leen tan rápido, pero es que los niños de la otra clase, de la misma edad, no leen ninguno. Entonces me podréis decir, claro, pues entonces sí que es útil, ¿no? Bueno, es útil aplicar este método frente a no aplicar ninguno, porque no se les ha enseñado. No sabemos si este método sería mejor que el tradicional si se hubiese aplicado el tradicional. ¿Cómo podemos saber si esto ha funcionado? Poniéndolos a leer. Esa es mi variable. Por ejemplo, puedo ver los errores en la identificación de letras cuando yo les pongo unos ejercicios o un examen, ¿vale? Y quiero que identifiquen letras. Yo te pongo 3 o 4 letras y te hago un sonido. Y tú me tienes que señalar qué letra es, por ejemplo. O te pongo una letra y quiero que me hagas el sonido, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuántas veces aciertan? ¿Cuántos errores fonéticos tienen al yo enseñarle una letra? Yo qué sé, lo que sea, ¿no? O cuántos errores tienen al escribir. Si distorsionan las letras, si invierten. Por ejemplo, mi hija escribe muchas veces el 5 al revés. O el 3 al revés. O la Q sin la U. Omite la U. O habrá niños que en vez de escribir saltar, escriban satlar. Porque invierten o localizan más las letras. Bueno, pues vamos a ver cuántas veces lo hacen en un momento determinado y cuántas veces lo hacen al finalizar la técnica, el método tradicional, frente a cuántas veces lo hacen utilizando el método alternativo. Ya he elegido una variable. Ya no, es que este niño lee muy bien, pero lee muy bien, ¿qué significa? Lee muy bien. Bueno, dale un libro y míralo leer. Ya, vale. Pero, ¿y otro? ¿Cuándo el otro no lee tan bien? Frases largas, frases cortas, palabras frecuentes, palabras infrecuentes, cuentos que ya se conoce, cuentos que no se conocen, no es lo mismo. Cuidado, los que trabajáis con niños sabéis que son esponjas. Y te pueden contar, parecer que está leyendo un texto cuando realmente se sabe ese texto de memoria. Y te lo dice punto por punto, haces las comas, las pausas, todo perfecto. Y se lo ha aprendido de memoria. Y no está leyendo. ¿Vale? Entonces, es un texto que es nuevo, para saber cuántas veces a qué velocidad lo hace. A lo mejor lee todo, pero necesita 10 minutos frente a otro que comete algún error, tal, que corrige, pero tarda 2 minutos o 3 minutos. ¿Quién lee mejor? ¿Vale? Por eso digo que es complicado y hay que ir definiendo bien y midiendo todas estas cosas. Otro paso es definir cuándo se va a aplicar esa variable principal con la que vamos a medir los resultados de ese método. Entonces, ¿cuándo lo hago? ¿A principio y a final de curso? ¿Voy a aplicar este método durante todo un curso? ¿O lo voy a aplicar al principio y al final? O sea, perdón, lo voy a aplicar durante un trimestre y voy a ver cómo lo hacen al principio y al final del trimestre. Y en función de eso, a lo mejor entonces cambio, porque si veo que no hay diferencias entre aplicar un método u otro, a lo mejor resulta que el otro método es más sencillo o me permite hacer otras cosas. O lo voy a hacer mensualmente para ver, yo me he puesto unos objetivos mensuales y entonces lo voy a ir evaluando mensualmente para ver si estoy cumpliendo esos objetivos, porque si no, cambio. O tengo que modificar la propia metodología, pero un poco diferente, o dejarla y irme a otra. O lo voy a hacer semanalmente. Cada viernes voy a hacer un ejercicio, un juego en el que voy a ver no sé qué y voy a recoger y registrar lo que está haciendo cada individuo. Y entonces voy haciendo como si fuesen similar a series temporales. ¿Cómo se va a hacer? Estamos acostumbrados, yo estoy hablando de mi etapa escolar, preuniversitaria, y ahora como profesor en la universidad estamos acostumbrados a la docencia. La docencia se realiza durante unos meses y se hace un examen al final. Y esto es lo que hay. Este es tu examen. Si lo suspendes, estás suspenso. Si lo apruebas, además de este examen, se te van a contar estas otras cosas. La participación en clase, los trabajos que vas haciendo mensualmente o con cada práctica o con lo que sea, ¿vale? Pero es lo que hay. Se da la docencia y se hace un examen al final, ¿vale? Bueno, hay que definir esas cosas. Y luego, ¿a quién se le va a aplicar cada método? ¿A quién se le va a aplicar? ¿A grupos diferentes o al mismo grupo en varias situaciones? Por ejemplo, yo tengo 2 clases de primero de primaria, o 4, o 6. Entonces, a una se le va a aplicar este método y a la otra no se le va a aplicar el método. Y los voy a comparar. Los voy a comparar exactamente igual. A los dos en las mismas ocasiones con las mismas tareas.
porque se les va a enseñar lo mismo, pero de dos maneras diferentes. Porque si no se les enseña lo mismo, estoy utilizando dos métodos diferentes para dos contenidos diferentes, ya tampoco puedo sacar conclusión. Porque lo importante es el método o lo importante es el contenido, a qué contenido se le aplica, o una interacción de ambas. Que el término de interacción no lo voy a explicar porque es más complejo. Pero la cuestión es que si voy a aplicar a dos grupos diferentes, pues entonces tengo que tener en cuenta que esos grupos son similares en esa variable antes de empezar. ¿Vale? Por ejemplo, en el tema de la lectoescritura de los niños. ¿Desde qué edad le leen sus padres? ¿Tiene algún efecto? ¿Consideráis que el momento en el que los padres le leen a sus hijos tiene algún efecto en las capacidades de lectoescritura de los niños? No sé si alguien está contestando o no. Yo diría que sí. Y cuando diría que sí, ¿podrías desarrollar un poquito esto? A ver, puede ser que dentro de las conductas, pues como decías antes, no veamos todas, y una de ellas, que a lo mejor parece que no tiene relación con la lectoescritura, es el haber visto o el que sea importante la lectura en las casas desde que son pequeños. Por aquello de que los niños pues también aprenden por imitación. Pero claro, una repercusión directa en el aprendizaje de la lectoescritura, ahí ya me pillas. Bueno, pues hay estudios, ¿eh? Hay estudios. Y Sí, por eso he dicho que me pillas, porque no me los he leído. La edad a la que se les lee a los niños por primera vez se asocia, en primer lugar, con características de la familia. Pues evidentemente la gente con un estatus socioeconómico más alto, pues probablemente es porque es más de leer que la gente con un estatus socioeconómico más bajo, que habrá de todo, pero en general, bueno, bien. La edad a que se le lee por primera vez se asocia con la frecuencia con la que se le lee y además se asocia con las competencias cognitivas y lingüísticas de los niños. Aquellos a los que se les lee antes y se les lee más desarrollan mejores competencias lingüísticas y cognitivas en comparación con esos niños de la misma edad a los que no se les ha leído tanto o se les ha leído más tarde. ¿Vale? Es decir, sí hay un efecto. Y si resulta que el grupo que yo tengo, por lo que sea, tiene niños a los que se les lee bastante más en casa y tal, bueno, pues entonces ya tenemos una diferencia que podría estar marcando por qué lo que yo hago es útil o está funcionando. O también, y esto lo sabréis los que trabajáis con niños, y aquí Iván nos podría aportar un montón de luz, porque sabe que esto afecta también a lo del TDAH, el riesgo de ser diagnosticado de TDAH y tal, que sean similares en otras características, por ejemplo, en la edad o en el desarrollo cognitivo. Porque muchas veces con los niños no se habla de edad, sino del desarrollo que tienen a su edad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que empieza el año, o sea, el primero de infantil, con 3 añitos, que ha nacido en enero, en comparación con un niño que ha nacido en la misma clase en diciembre, que se llevan casi un año de diferencia, 11 meses de diferencia de desarrollo en un niño de 3 años es alucinante. Entonces, si por lo que sea, el grupo en el que yo estoy haciendo X, la edad media es de 2 años y 3 meses, y en el otro es de 2 años y 9 meses, pues hay ahí medio año de diferencia que en esas edades es brutal. De hecho, Iván nos puede decir que es más... hay más riesgo de ser diagnosticado como TDAH en niños que han nacido en la misma aula, niños que han nacido en diciembre frente a los que han nacido en enero. Pero es que los que han nacido en diciembre son más pequeños. No se les puede exigir el mismo rendimiento que a los niños que son más mayores y menos en esas edades. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener estas cosas en cuenta y esto hay que cuantificarlo. Hay que saber cuál es la edad media de un grupo al que yo le estoy haciendo esto, o la edad media de ese niño, perdón, la edad media no, la edad o el desarrollo del niño con el que yo estoy trabajando este método, por ejemplo, en comparación con otros niños. Es que a lo mejor este niño es mucho más pequeño o su desarrollo ahora mismo no le permite aprender las palabras o las letras o lo que sea. Porque, bien, estos niños, porque, oye, han aprendido, disfrutan, a mi hija se les lee todas las noches desde que tenía, no sé,
2 años, no sé, muy pequeñita. Todas las noches cuentos. ¿Vale? Y además, los que conocéis, los que tenéis contacto con niños, sabéis que los mismos cuentos se los puedes leer 3 millones de veces, porque les encantan y siempre vas metiendo cositas nuevas. Bueno, en fin. Lo que quería decir es, vale, pues les ha gustado, han aprendido, tal, vale, perfecto. Pero tampoco es necesario que un niño lea a los 4 o 5 años. No pasa absolutamente nada porque no pueda leer o porque no haya aprendido a leer, que también cuidado con lo que se hace en cada sitio porque eso genera preocupación en personas que no tienen, ni saben ni tienen por qué saber de estas cosas. Me explico. A mí me dicen que mi hija no lee con 4 años y a mí me da exactamente igual. A mí me preocuparía que mi hija no leyera con 7 o con 8. Pero con 3 años o con 4 años, que no lea, no me supone ningún problema. Pero una persona que no sabe de eso y ve que los niños de una clase salen leyendo y ven no sé qué y escriben no sé cuántas palabritas así con su letra, no sé cuánto, y de repente, pues mi hijo no lee, pues los de mi clase no sé cuánto, no sé qué, y se pueden preocupar por cosas que no tienen ninguna preocupación. ¿Vale? En otras ocasiones sí será, pero hay veces que no. Bueno, esto si quiero hacerlo con grupos diferentes, pero ¿qué pasa si lo quiero hacer con el mismo grupo? Oye, yo quiero ver si utilizando esta metodología para esto, y utilizando esta otra para esta otra cosa, ¿cuál de las dos funciona mejor? Vale, pues ya está, perfecto. Pues entonces tendré que aplicar una metodología durante un tiempo, dejar de aplicar esa metodología, comprobar su eficacia, empezar a aplicar la otra metodología, luego comprobar su eficacia para comparar. Luego a lo mejor volver a la A, por ejemplo, técnica A, empiezo, compruebo. Técnica B, la desarrollo, compruebo. Vuelvo a la técnica A, la desarrollo, compruebo y así puedo ver cómo van. Si en la A sistemáticamente aprenden menos que en la B, pues entonces puedo ver que realmente aprenden más con la B. ¿Pero qué ocurre? Lo mismo de antes. Hay que tener en cuenta la maduración de los niños. Unos niños son más mayores que otros y además el efecto de arrastre, que esto es muy importante. Si yo aplico la A, la técnica A, y están aprendiendo una cosa con la técnica a lo mejor resulta que eso hace, ya ha aumentado su capacidad de aprendizaje y cuando empiezo a aplicar la técnica B, ellos ya están en un nivel de rendimiento más alto que les permite beneficiarse más de la técnica B de lo que se habrían beneficiado si no se hubiese aplicado antes la técnica A. No sé si me he explicado bien. ¿Vale? Es decir, que todo lo que han ido aprendiendo con la técnica A ha favorecido que aprendan más en la B de lo que habría aprendido si hubiese empezado por la B. Es decir, la A está arrastrando hacia la B. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también hay que tenerlo en cuenta. Cuidado, la ciencia no es algo de como hago A, entonces tal, y como hago B, entonces no sé qué. Hay 1000 variables, 1000 factores. ¿Vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, os voy a pedir ahora que volváis, por favor, al Kahoot. ¿Vale? Entonces, por favor, volved al Kahoot porque os voy a hacer otra pregunta para explicaros la siguiente parte de mi charla. Si es que Marta me deja, porque no sé si voy mal de tiempo. Vamos siempre mal de tiempo, pero te dejo 10 minutos más. No lo voy a hacer muy largo, ya te lo digo yo. Bueno, por favor, volved al Kahoot porque os voy a poner una pregunta que quiero que contestéis. Con sinceridad, esto no es un examen, quiero que contestéis lo que consideréis. Y os voy a explicar la siguiente parte de la charla. ¿Vale? Acuérdate que necesitamos ver la pregunta en tu pantalla. Esto es pregunta, esto no tiene vídeo ni nada, con lo cual entiendo que la pregunta aparecerá. Tú, por ejemplo, ¿tú estás ahora con el Kahoot? Tengo el Kahoot, voy a ello. Dame un segundo. 6. Espera, que dice que me he desconectado. En general. A mí no me deja entrar al Kahoot. Cuando A le pongo mí tampoco. A mí tampoco. ¿No? Bueno, Creo pues que tenemos que poned el pin 788 788 4843. Nada, pasa de nosotros. ¿No? Pasa de nosotros. Cuando intenta chequear el nombre, no lo hace, vamos, como si le pasara algo. Entonces, déjame que entréis en el Kahoot, deberíais ya poder ver la pregunta sin ningún tipo de problema. No hace falta que yo
que yo comparta la pantalla. Doy el pin, ¿vale? Vale. Esto funciona mucho mejor en la clase presencial. Todo el mundo, ¡pam! Y ya está. Bueno, el pin es 983-5007. Repito, 983-5007. Nueve, 8, 3, 5, 0, 0, 7. Hay 26 personas en la reunión y, sin embargo, solo hay 12 en el Kahoot ahora mismo. Gente que no quiere participar. Bueno, está bien. También estamos los que íbamos lentos. Más lento que mi ordenador no puede, ya te lo digo yo. Estamos, Bueno, ¿no? bueno, como no tenemos tampoco mucho tiempo, hay 13 personas, voy a lanzar la pregunta, ¿vale? Por favor, confírmame que veis la pregunta. Ahora mismo debería aparecer la primera, la voy a saltar para irme a la segunda, ¿vale? La primera es lo del vídeo de antes, la voy a saltar para irme a la segunda. Nada, estamos viendo, solo nos salen las respuestas. Os debería aparecer ahora la segunda pregunta. Nada, respuestas solo. Rojo, azul, amarillo, o naranja y verde. ¿Cómo se recuerda mejor lo aprendido en clase? ¿Estudiando muchas veces lo mismo? ¿Estudiando poco pero haciendo muchos exámenes? Sería el azul. ¿Ambas tienen el mismo? Sería la amarilla. ¿O copiando en el examen? Que sería la verde. Dime la pregunta otra vez. Oh, se me ha ido. Sí, se ha ido. Me ha echado. Ay, señor. Claro, porque tenía tiempo. Bueno, no pasa Espera, nada. vamos a hacer otra cosa. No te preocupes. Os lanzo la pregunta por aquí. Espera, que te la voy a lanzar yo. Dime cuál es la pregunta. La voy a mandar a Slido. Venga, ¿cómo se recuerda mejor lo aprendido en clase? La opción sería estudiando muchas veces lo mismo. Espera. ¿Cómo se recuerda mejor lo aprendido en clase? Dame opciones. Estudiando muchas veces lo mismo. ¿Otra? Estudiando poco, pero haciendo muchos exámenes. ¿Y otra? Ambas tienen el mismo efecto. ¿Otra? Copiando en el examen. Vale, si os vais a... ¿permites múltiples respuestas? No, tiene que ser una. Vale. No puedes múltiples porque una engloba dos entiendo. y otra engloba ninguna, con lo cual... Vale, si os vais a Slido tenéis la pregunta. Pues fíjate que yo estoy... No me sale nada a mí aquí. Balls. Estáis lo que queráis. Mira qué bien, oye, hubiera sabido esto, lo habría hecho aquí directamente. Y si quieres... Cuando ya tengas 12, 13 respuestas... Te las voy a enseñar. Parece que hay 3 ahora mismo, ¿no? ¿O qué? Sí, 3. Venga, a contestar. Vamos ahí. 4, venga. Ahí se puede ver. Está subiendo esto, ¿eh? Chin, chin. Es algo que incluso ya no es lo que consideréis que ocurre en un aula si vosotras estáis dando clases, sino lo que os ha funcionado a vosotros o a vosotras cuando habéis estado estudiando. En la universidad, nos vale, contadme. Sí, en la universidad o cuando sea, ¿no?
Hola, A ver. una pregunta. He perdido el código de Slido. ¿Me lo podrían pasar, por favor? Sí, NeuroUCLM, todo seguido sin mayúsculas ni nada de nada. NeuroUCLM. Si estás viendo la pantalla compartida, está aquí arriba donde estoy poniendo el puntero. Cierto, sí, gracias. Nada, NeuroUCLM. Ahí estamos. Ah, mira, lo estoy viendo aquí. Exacto, ahí. NeuroUCLM. Vale. Bueno, pues Más o bien, menos gana por goleada, ambas tienen el mismo efecto. ambas tienen el mismo efecto. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? 60%, fíjate, 60%, el 20 estudiaría mucho, o sea, muchas veces lo mismo y pocas personas, Vamos ahí, confiando en el examen. pocas personas estudiarían poco, pero se harían muchos exámenes y luego algunos creen que copiando el examen se aprende más. Es que tiene que haber de todo en la vida. Vale, bien, pues con estas 12, gracias, muchísimas gracias. Con estas 12 respuestas me sirve. Bien, ¿qué ocurre? Que muchas veces, y enlazo con lo que os voy a decir porque es importante medir las cosas, y enlazo con lo que os comentaba anteriormente de los sesgos cognitivos. ¿Vale? Como habéis visto, la gran mayoría de personas considera que se aprende igual o se memoriza igual cuando uno estudia muchas veces lo mismo, es decir, lo que se conoce como estudio masivo. Cojo un temario, me lo estudio y cuando he acabado vuelvo a empezar y me lo estudio. Se aprende lo mismo que cuando me estudio el temario una vez y me hago un examen. Repaso un poquito, me hago otro examen. Repaso un poquito, otro examen. O sea, no es estudio masivo y luego hago un examen, sino estudio y luego examen. ¿Qué dice la ciencia de esto? Pues la ciencia dice lo siguiente. Fijaos, hay unos autores que han trabajado mucho un fenómeno que se llama el testing effect o el efecto del hacerse exámenes, del test, ¿vale? Se llaman Rodiger y Karpike, en el que lo que hicieron fue, pusieron 2 textos en inglés del examen del TOEFL ¿vale? Cada texto, con 30 unidades, un texto con 256 y otro con 275 palabras. Bien, perfecto, más o menos similares. Estupendo. Y a un grupo le pidieron que estudiase, una vez había acabado, que volviese a estudiar, y una vez había acabado le hicieron el examen. A los 5 minutos, a los 2 días y a la semana. Y a otro grupo le dijeron, estúdiatelo, la primera vez, en el mismo tiempo que el grupo 1, y la segunda vez, en vez de decirle que estudiasen, les hicieron un examen. Y después, al final, el examen a los 5 minutos, a los 2 días y a la semana. Me ha asustado de verdad, pero bueno, ya se me ha pasado. Si se le ha pasado, está muy bien eso. ¿Qué ocurrió? Nada, tranquila. ¿Qué ocurrió? Según lo que habéis contestado, ambos grupos deberían haber rendido igual, porque es lo mismo estudiar mucho que hacerse exámenes, ¿no? Bueno, el grupo en el que se le hizo el estudio y luego el test produjo mejor recuerdo que el que estudió y estudió, ¿vale? En el estudio se recordó mejor enseguida, pero a los 2 días y a la semana recordó mejor el que había estudiado y luego se había hecho el examen y luego el examen final, ¿vale? Bueno, lo hemos hecho una vez, estudio y luego el examen, o estudio test y luego el test, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer otro diseño para ver qué ocurre. En un grupo hicieron estudio. Y luego, o sea, 4 veces estudiarse lo mismo. Tienes 5 minutos para estudiarte este texto. 5 minutos, se lo estudia. Descansa. 5 minutos estudiando, descansa. 5 minutos estudiando, descansa. Y 5 minutos estudiando, descansa. Ha estudiado 4 veces. Otro grupo es estudias y un test. Y luego otro grupo es estudias una vez y luego test y test. Y a todos los grupos se le hace el examen a los 5 minutos y a la semana. O sea, perdón, o se le hace a los 5 minutos o a la semana, ¿vale? Estos son los resultados. A los 5 minutos habían recordado un poquito más los que... Javi, Sí. creo que no estás compartiendo pantalla. ¿Tenemos que ver resultados? ¿Cómo que no? ¿Lo tienes en presentación? A ver. Abrir bandeja de uso compartido. Ah, pues Vale. no estaba compartiendo, Sí, perdonadme. creo que te he pisado el compartir pantalla cuando he puesto el slido, perdona. Ah, vale. Y estoy yo aquí apuntando mis 3 estudios, digo, espérate pues, que ahora los estáis viendo ya? quiero verlos. A ver, Ahora está me llegando. oís. O si me oís, Sí. yo no os oigo a vosotros. Ahora,
Ahora te oigo, ahora te oigo. Vale, pues está llegando la presentación, ya está. Estamos. ¿Ya se ve? Dale. Vale. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que cuando se les hizo el examen a los 5 minutos, ¿vale? El grupo que había estudiado masivamente recordó, como veis, un poquito más que el grupo que había hecho estudios, muchos estudios y un test antes del examen final, y el grupo que había hecho estudio, muchos test y luego el examen final. Veis que la diferencia, que es la columna de la izquierda, las 3 columnas de la izquierda, hay diferencia, pero bueno, no es tanta como en esto. ¿Qué ocurrió? Que a los que se les había hecho a la semana, no a los 5 minutos, sino a la semana, el grupo que había estudiado mucho, fijaos lo que había recordado. El grupo que había estudiado y luego se había hecho un test había recordado más. Y el grupo que más había recordado era aquel en el que, después de un primer estudio, había hecho muchos exámenes. Ya no había vuelto a estudiar. Como mucho, se les da el feedback de si sus respuestas son correctas o incorrectas, y a las incorrectas se les deja que lo repase. Pero no vuelven a estudiar masivamente. Tú haces un examen, las respuestas correctas perfectas, las que no, repasa cuál es o sea, te doy el feedback de cuál es la respuesta correcta y te vuelvo a hacer otro test. Y lo mismo, las que son correctas perfecto, las que no te digo, te doy el feedback, cuál es la respuesta correcta y te vuelvo a hacer otro test. Y luego te hago un test a la semana. Y esos fueron los que más recordaron, no los que más estudiaron. A veces tenemos unas creencias que no se corresponden con los datos que nos da la investigación científica. ¿Vale? Y me diréis, esto se hizo con estudiantes de grado, ¿vale? O estudiantes universitarios. Pero claro, ¿y si trabajamos con niños? Pues no pasa nada. Se ha estudiado en niños. Y se ha visto que el efecto de hacer un examen mejora el aprendizaje y el recuerdo de lo que se ha estado trabajando que el estudio masivo. ¿Vale? Y aquí se podrá ir manejando si el feedback se da enseguida, si no, si el estudio se hace con una guía que pueda... Bien, perfecto. Pero se ha visto que esto mejora el aprendizaje frente a estudiar mucho. ¿Y cuál es el mecanismo o la técnica que más se emplea o más frecuente? Estudiar masivamente y hacer un examen al final. Si yo quiero probar si esto con mis alumnos funciona, pues entonces tendré que elegir a mis alumnos, elegir lo que voy a impartir, elegir la variable con la que lo voy a medir, elegir la técnica con la que la voy a aplicar, el timing o cuántas veces voy a evaluar eso, ¿vale? Todo lo que os decía anteriormente. Entonces, como conclusión de lo que quiero transmitir, el profesorado en cualquier momento, pero si estamos hablando de profesorado de niños en preescolar, en primaria, en secundaria, es un equipo humano alucinante, ¿vale? Para transmitir conocimientos, que trabaja muchísimo y tiene a veces muchas dificultades por parte de la administración. La última, si no estoy mal informado, es que ya se va a poder pasar de curso con un número ilimitado de suspensos, con lo cual también creo que desmotiva bastante, porque total, ¿para qué? Si haga lo que haga y rinda lo que rinda, va a pasar igual, pues ya se apañará el que venga detrás, ¿no? Pero bueno, con todos esos problemas y esas dificultades que soy consciente de que tenéis o tienen, creo que es un equipo humano alucinante, no solo para transmitir conocimiento, sino también para generarlo. Y para poder decir, para poder modificar ciertas cosas y no solo escuchar, ir a un curso y me han dicho, o he leído un libro de Gardner y entonces como Gardner, sino voy a ponerlo en práctica. No solo me quedo con lo que escucho, porque no es bueno quedarse con lo que uno escucha, y aquí enlazo con lo que decía Iván, criticadlo todo, ser críticos con todo. Y si queréis realmente ver algo, aplicadlo, y así se podrá ver, ya no si aquello sirve o no, sino por lo menos si me sirve a mí con los míos, con mis alumnos, y que no venga nadie a decírmelo, yo lo he hecho y a mí no me ha funcionado. Luego podremos hablar si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si has controlado esto o aquello, lo que sea, pero no es un como me lo han dicho, ¿vale? Y creo que tenéis una oportunidad estupendísima de también generar conocimientos y de poder registrando y cuantificando datos, poder proporcionar una educación o una docencia pues poco más innovadora dentro de lo que
supone, la dificultad que supone también pues, el tener que medir cosas. ¿Vale? Medir es costoso, cuesta, hay que ser constante, hay que elegir bien las pruebas, hay que fabricarlas, o bueno, si cogéis un examen que ya esté hecho, yo qué sé, de la selectividad de hace 3 años, bueno, pues ya lo tenéis ahí, ¿no? Pero bueno, es costoso. No digo que esto todo es alegría y sencillez y facilidad, lo es, pero los conocimientos que aporta son mucho mejores que el, bueno, me han dicho, he ido a un curso y me han dicho, o yo veo, ¿no? Que es la parte más subjetiva. Y ese es el mensaje que quería transmitiros y con el que me gustaría que os quedaseis, ¿vale? Luego hay una cosa que no he comentado, pero que también tenéis que tener en cuenta, que para hacer estas cosas, y los que habéis estudiado magisterio o psicopedagogía o lo que sea, sabréis, porque lo habréis estudiado en la carrera, que es que también es bueno, si uno va a hacer esto, es necesario, es bueno también tener ciertas nociones de estadística para poder, si voy a medir y voy a cuantificar, pues poder interpretar esos datos, ¿no? Esa estadística cuantitativa y tal, que es posible que diga, madre mía, pues no tengo yo cosas que hacer como para encima tener que ponerme ahora a aprender estadística. Y lo entiendo perfectamente, lo comprendo, vamos, no tengo nada que objetar a eso. Si pudierais contar con alguien que os pudiese ayudar con eso, pues maravilloso. Si no, oye, aprender cosas nuevas nunca está de más, ¿eh? Es decir, que tampoco pasa nada por aprender cosas nuevas. Y en este caso, estadística que se puede aplicar al trabajo diario, ¿no? Ese es el mensaje, pero bueno, esa es otra parte que es una herramienta para poder hacer todo esto también. No implica que no se pueda hacer esto, ¿vale? Sacar medias y tal, eso lo hace el Excel y no hace falta saber mucho de estadística. En fin, ese es el mensaje que quería transmitir, con el que me gustaría que os quedaseis y con el que espero haber cumplido con las expectativas de Marta. Quiero agradecerle tanto a ella como a la universidad que me hayan invitado y estoy para vosotros a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que queráis preguntarme o comentarme o que necesitéis. Aquí tenéis mi correo electrónico y si no, a través de Marta o lo que sea, pues estaré a vuestra disposición y encantado de poderos ayudar en lo que pueda. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y ahora ya